Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor, en el Salmo 89, en la meditación de la palabra de Dios, que en gracia de Dios hemos acabado de acontecer en el Espíritu Santo este 24 de diciembre del año 2022 en Campus en Alegro, Parroquia San Benito Abad, en oración, unidos con nuestro hermano Zacarías, en el alma y con nuestra iglesia católica, en el Benedictus, Parroquia San Benito Abad, comunidad de los benedictinos, y enhorabuena el Benedictus por lo de bendición, el concepto, de ahí deriva su denominación en la cátedra mística de la Iglesia Católica, pero se puede asociar perfectamente la interpretación por Benito Abad, bendito Abad benedictino, que es fundador de la comunidad benedictina, de la orden, y a la orden acá en San Lucas, Envigado, El Poblado, que es del municipio de Medellín, un barrio, pero es área metropolitana del Valle de Aburrá. Avia Yala y Laudato Si. Dios mediante, esta próxima semana estamos de reintegro en nuestro campus en Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, pero seguimos siendo Laudato Si. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, y como ya se decía anteriormente, Fundación Amayá, Dios mediante en breve con Fundación Cambio Gnosis. En este proceso de concienciación ambiental, de conexión planetaria y de transformación del ser, viene aconteciendo hoy por la misma palabra de Dios a nivel de Antiguo, Salmo y Nuevo Testamento, como esa tríada, ese tridente, ese triduo, pensando en el triduo pascual, porque en Jesús es pasión, muerte y resurrección, pues ahora es el anuncio, la venida y ya el nacimiento de nuestro Señor Jesús en el corazón. Amén, de todos los seres amados, de todas las personas, de toda la raza humana. Es la esperanza, la fe y la confianza que tiene Dios puesta en su criatura, en la creación y en la obra creada por Él, de la cual somos, en gracia de Dios, un elemento activo, un agente de transformación y por tanto llamados a ser frutos del Espíritu Santo en dar gloria a Dios, sobre todo por los hechos, los actos y las acciones, pero también por la coherencia en ese ser, vida y obra, que parte de un sentir, pensar y actuar coordinadamente. Y para ello, como en toda relación desde la antigua, ha existido una alianza. Se narra allí en el segundo libro de Samuel y en muchos otros libros de profetas hermanos de la antigüedad, patriarcas, quienes llegaron primero, antecesores nuestros en el inicio de la fe, en el padre Abraham, esencialmente del pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, Sión, y en el rey David, ya con Salomón, su hijo, y la construcción del templo de Salomón para guardar allí el arca de la alianza, según le hacía promesa a David Dios, pero que no sería él quien liderara el proceso, porque tuvo también sus fallas humanas, como todos la tenemos. No es que Dios castigue y juzgue por el delito como en la justicia, el derecho y la práctica humana, no. No esperemos nunca de Dios eso, porque ama a todas las criaturas, en especial ama a la criatura humana, a la raza humana, y ama lo que en virtud de ello, por sus carismas, en el Espíritu Santo nos concede gracias, dones y talentos
es porque espera que ese amor se repliegue y haga expansión ambiental, cósmica y celestial de esa virtud, de esa gracia, de ese don maravilloso, de la majestuosidad y gloria de Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ya en los Salmos, David canta en alabanza reconociendo todo eso, que lo acompaña en las batallas afuera, venciendo los enemigos afuera, liberando al pueblo de Israel de los egipcios, del pueblo egipcio que habitan en Egipto, pero también hay influencia de los sumerios, de los griegos, de los Vedas, de otras culturas. Se habla de Asia, África y Europa, pero Jesús nace en Israel, Medio Oriente, la antigua Mesopotamia, todo eso, la Babilonia, y la Europa occidental, central más que todo, ya en España, Francia, hacia el nuevo episodio que toma con la venida de Cristo, con la fundación de la Iglesia cristiana, pues se van consolidando todos los procesos de vida de nuestra comunidad cristiana, mente, alma y cuerpo, en razón de tantos santos que se han dedicado a la meditación, que se han dedicado a la contemplación, que se han dedicado toda su vida a esa restauración del tejido propio, pero también del tejido de la Iglesia y del tejido orgánico que la Iglesia repliega en contextos frente a otras, podrían llamarse amenazas cuando son por el enemigo, el adversario, el opositor eterno, la serpiente aquella, el Patán, que se declaran en contra de Dios o sin Dios o se autoproclaman dioses. Entonces siempre ha sido esa, desde el mismo Elías, recuerda en el Antiguo Testamento, con el destruir a Jezabel y todos esos lugares de paganos, de sacerdocio, de rendirle culto, holocaustos, pagamentos a dioses falsos, que hacen falsas promesas, porque son falsos sacerdotes, falsos maestros, falsos profetas. Entonces el pueblo inocentemente, la comunidad, la persona, caemos en esos juegos de poder, de tener, de placer, y desgraciamos nuestra vida y le hacemos la vida desgraciada a otros seres, pero sobre todo desagraviamos a Dios. Ese es el pecado. Creamos barreras, choques, y le anteponemos cosas que no son pensadas del de Dios, que ha sido y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, y que solo es bendición. Bien sentir, bien pensar, bien actuar, bien ser, bien vivir, bien obrar. Y en ese bien actuar, bien acontecer y bien obrar, ahí se resumen las tres tríadas de lo que son procesos de vida. En esta transectorización o transversalización o transespiralización, o dicho de otra manera, ese continuum que en espirales de vida parte de esta terrenalidad para llegar a una celestialidad, pasando por una transitoriedad que se podría asociar como el ánima, el alma, que habita este cuerpo, este biotraje, este órgano, pero no como órgano físico, sino como órgano también espiritual y órgano mental, todo un corpus en el sentido amplio, etéreo, pero también fáctico, también mental, porque se construye con otros seres, en gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, en el cual nos movemos, vivimos y existimos. Y de ahí para allá, pues claro, con la información que viene por el Mesías, que estamos aconteciendo hoy, ese evento maravilloso, 24 de diciembre del año del 2022, 2022 veces que se conmemora el nacimiento de Immanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros y Dios entre nosotros.
Entonces con el Salvador, Jesucristo, Hijo de Dios, además del Padre Creador y el Espíritu Santo Santificador, en esa Trinidad, en esa tríada, en esa circulación trinitaria, pues va aconteciendo una vida eterna. Y es el portador Jesús de la huella del reino de los cielos para hacérnosla conocer, comprender y trascender a cada ser un alma íntimamente ligada a Dios en la divinidad, íntimamente conectada en colectivo con la humanidad, íntimamente conectado con la naturaleza, con la especie otras, además de la humana. Entonces ese reino es interior, reino exterior y reino en contorno. Por eso entonces hacíamos la analogía en Fundación Amayá, amorosamente invito a conectar con ese espacio. El pesebre es el hogar, ese es el hábitat para tener unas formas de habitar y unos hábitos o estilos de vida en Dios, a la derecha de Dios Padre, y para dar gloria a Dios. Ahí están Jesús, María y José, están los pastores, están allí que son pecadores, como todos los pueblos, y vienen de ahí los tres reyes magos, de Asia, de África y de Europa, Melchor, Gaspar y Baltasar, incienso, mirra y oro, los tres poderes, ser profeta, ser sacerdote y ser maestro, más bien rey de su propio reino, porque el maestro es Dios. La maestría en cada ser se prueba en sí mismo, en su propio fuero, por su propio testimonio de vida, en coherencia con Dios, es caminar con Cristo, cristificación, cristologización, cristianamente alma y cuerpo. Ahí están esas tres tríadas perfectamente vinculadas, que es lo que el ejercicio hoy nos convoca a hacer, las redes entre culturas. Entonces, si se mira desde las culturas humanas, habría que mirar en el Antiguo Testamento, todos los pueblos, del judío como centro, Jerusalén, Sión, pero los que han llegado, ¿de dónde vienen? Sus orígenes, en Dios, claro, por la fe, pero llegan otros orígenes por razas, de Egipto, de África, de Europa. No se conocía por su momento o no se hablaba de ello, no se encuentran allí vestigios directamente de Abya Yala, de América. Se va haciendo el recorrido ya con Juan Bautista, que cierra en el Antiguo Testamento como profeta, anunciando el Nuevo Testamento en Jesús el Mesías. Ahí hay otros contextos, porque ya hay movimientos, ya han habido guerras, ya han habido cambios de pensar el Dios de los ejércitos, de guerras, porque empiezan a aparecer los ejércitos en tanto Roma, ya pueblos de Europa, otros imperios. Entonces mire el pueblo judío siempre saliendo de un imperio de los egipcios, pasar el Mar Rojo, para llegar en tiempos de Jesús al imperio romano y liberarse del imperio romano para empezar a otros imperios que los musulmanes y otros que han ido destruyendo el templo de Jerusalén. Entonces ya después de Jesús, tercer momento, antes, durante y después de la venida de Jesús, que sigue con nosotros, seguirá y estuvo, porque es eterna su misericordia, su amor y su justicia. Entonces, por lo mismo, porque es Hijo de Dios y es la identidad trinitaria, y a semejanza propia, excepto en el pecado, somos hijos de Dios, hermanos menores de Cristo, y amigos, porque Él mismo nos ha dicho, ahora no los llamo siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su dueño, su amo, su patrón. Él todo lo enseña, todo lo manifiesta como testimonio de vida, camino, verdad y vida. Y esa forma de transculturización de antiguo en contexto con Jesús y después de Jesús, porque eso mueve la fe, una fe con obras, con hechos, con acciones, que se puedan testimoniar en toda una vida, en este trasegar, en terrenalidad. Porque la cultura que nos interesa mirar es la del cielo. Se podrá hablar de una cultura celestial, es que el arca de la alianza está en el corazón,
está en ese pesebre y está en la naturaleza. La naturaleza en sí mismo es templo sagrado de Dios, es la creación. Viniéndonos un poco el hogar, es el templo íntimo en familia, como cuerpo sagrado de la iglesia, el inicio de cristianización, célula de la sociedad en la familia. Y en el interior, alma, mente y cuerpo conjugados en un centro, en el oriente. Por eso orientación. Venimos equivocados leyendo orientaciones teóricas, conceptuales, metodológicas. No, es el oriente. Es cosmovisión, es cosmogonía y es transculturización, pero desde el reino de los cielos, sobrenatural, para, en gracia de Dios, desde lo natural ir tejiendo en esas espirales. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.